Estamos en vivo, muchas gracias a todos por siempre estar conectados acá, los que nos ven a través de todos los dispositivos, satélites y demás que tenemos conectados a través del mundo. Hoy arrancamos más temprano, son las 19:15 horario de Argentina, son las 23:15 horario de Afganistán y las 14:15 horario de la Baja California. Ok, bueno, en fin. Estamos en un capítulo más de 3 al Cubo, la edición capítulo número 22, hoy de día por primera vez en la historia, porque es más temprano y a su vez porque hay sol ahora a esta hora. Imagínate, ya cambiamos de estaciones hace tanto tiempo que estamos con el programa. Y van 22 capítulos, es mucho realmente. O sea, habla muy bien de nosotros y muy bien de la audiencia que bueno, que nos viene bancando ya durante mucho tiempo y a su vez supongo que va a ir yendo de mejor en mejor en cada uno de los programas. Número Capicúa. Números loco el 22. Arrancó el quinelero. Bueno, en fin, hoy vamos a hablar acá con, ahora que volvió de Venezuela, nuestro querido liberal conservador, a veces liberal, según el contexto, y futuro dictador de Venezuela, el sultán Javier Jattar. Y acá a mi derecha, a su izquierda, bueno, el principal ideólogo de todo lo que es este programa, que lo tuvimos de viaje también y acaba de volver, Ezequiel El Leopardo Sánchez. Así que bueno, en fin, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Volvió el 3 titular, la BBC, la BBC campeona del triplete. Tal cual. Teníamos tiempo, sí. Vamos a hablar de... bueno, que lo explique con ejemplos, porque justamente viene a hacer un viaje con eso. Okay. ¿Cuál es el título? Ok, claro, justamente surgió un poco por eso, ¿no? De ¿el ocio es productivo o es necesario? O cómo tomárselo de alguna manera. Claro, bien. A mí me gustaría arrancar con, más que con eso, argumentando un poco desde dónde nace la idea de este programa, que es que está muy difundida la idea de que si vas a hacer algo te tenés que olvidar de absolutamente todo, que tu familia la tenés que dejar de lado, que las cosas que hoy en día te hacen disfrutar las tenés que dejar de lado, que todo, absolutamente todo lo que te haga desenfocarte de tu proyecto no lo tenés que hacer. Y te tenés que dedicar 24/7 a tu proyecto y olvidarte de absolutamente todo. Y eso es algo que para mí y en mis resultados no lo avalo para nada. O sea, es algo que está completamente mal. Y antes de hablar de los argumentos, de por qué sí es importante disfrutar y todo, estaría bueno que cada uno comparta su visión de qué les tocó vivir en esos tiempos, que a mí también me tocó, de olvidarme de esas cosas y enfocarme 24/7 en mi proyecto. Capaz este podcast puede ser hasta muy filosófico, porque vamos a ver cómo cada uno ve el tema del ocio, si es disfrute, si es ocio, cada uno va a dar su significado de la palabra y su significado del momento que vive en sí. Yo creo que exactamente no hay que estar obsesionado 24/7, pero sí hay que darle mucha prioridad. Pero el darle prioridad no quiere decir una eliminación total. Y vuelvo como el capítulo pasado, en este capítulo también lo hago, dense cuenta en influencias, en el capítulo 2, capítulo 3, si no recuerdo, de 3 al Cubo, hablábamos de esto, que no hay que hacer una eliminación total, pero sí hay que, capaz, disminuirlo, el partido de fútbol con los pibes, el asado de los domingos, capaz disminuirlo para dedicarte y que sea un crecimiento más exponencial, lo que sería tu negocio, pero no dejarlo, porque eso te produce algo. Y justamente vamos a hablar de eso, del ocio, que capaz lo podemos traducir a disfrute más que ocio, ¿ok? Bueno, desde mi punto de vista yo no lo vería como ocio, sino como disfrute. Y cómo el disfrute repercute de manera indirecta, sí, sería de manera indirecta la productividad en tu negocio. Para mí directa. Claro, o sea, puede ser directa, sí. Ahora después argumento, claro. Pero me gustaría que para que las personas que están pasando por este momento les compartamos, porque hay una faceta antes de nosotros hoy en día estar actuando en nuestra vida como actuamos, que pasamos de estar 24/7 en nuestro proyecto y dejando cosas de lado, inclusive menospreciando cosas en nuestra vida que eran importantes, que son importantes por un enfoque mal dado. Claro, entonces, para que esas personas lo puedan ver, estaría bueno que cada uno le comparta cómo fue esa experiencia y cómo vivieron y qué resultado tuvieron en ese momento. A mí lo que me pasaba por ahí es que
cuando en determinados negocios puntuales estaba demasiado enfocado en desarrollar ese negocio y mi inconveniente era que no disfrutaba de otras cosas. ¿Por qué? Porque sentía que me daba como culpa el hecho de estar haciendo alguna actividad considerada por lo menos de ocio, contemplando que en ese momento sentía que podría estar produciendo más, ¿entendés? Para el negocio. Ahora, el problema es el siguiente, es que como en ningún momento descansás y tu mente no descansa, es como si un motor que se sobrecalienta constantemente. ¿Se entiende? Que está trabajando en todo momento y en ningún momento termina trabajando al 100%, porque vos no podés rendir al 100% durante las 24/7, los 365 días del año. Es más, por eso los corredores de 100 metros corren esa distancia en una velocidad mucho mayor que los que después corren 1500 metros, que lo distribuyen muchísimo más. Bueno, en cambio, lo que a mí me pasaba es como que trataba de correr a la velocidad de 100 metros, o sea, el ritmo que llevaba que llevaría en una carrera de 100 metros en una carrera de 1500, y después a la larga te terminás desgastando y no rendís, o sea, no aprovechás para descansar en los momentos que tenés que descansar la mente, y tampoco tenés un 100% de productividad en los momentos que tenés que tener productividad, ¿entendés? Por eso creo que es muy importante que los momentos que vas a hacer de ocio sean seleccionados para ocio, ¿entendés? Que vos ya previamente digas, bueno, en este periodo de tiempo, este día, de tal hora a tal hora, por lo menos, voy a no hacer nada que tenga que ver con mi negocio, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ¿desde qué punto de vista es productivo hacer eso? Desde el punto de vista que te recuperas para después cuando quieras volver a hacer cosas de tu negocio, estés mucho más recargado de energía. Totalmente. O por lo menos así lo veo yo. Bien, antes de arrancar Sí. con toda esa parte y antes de pasar a compartir lo que vos viviste, Sultán, ¿cuál fue el punto de quiebre mítico que te hizo dar cuenta de eso? Con un poco en cuanto a mi salud, yo o sea, en la época que todavía seguía organizando boliches y demás, estaba como colapsado, se podría decir, en cuanto a cosas constantemente, porque además de los negocios que ya desarrollábamos en conjunto, tenía el fin de semana lo del boliche, y en todo momento cada vez más cosas, y en ningún momento de la semana, en ningún día decía, bueno, ahora no voy a hacer nada. De hecho hay un montón de libros, hay un canal canal de Top Think que veo bastante por la mañana, de cosas bastante copadas ligadas al desarrollo personal, que el tipo dice, o sea, ¿qué cosa es importante? O sea, que dentro de todas las cosas o actividades importantes que tenés que hacer, hay una actividad importante que el tipo dice, una actividad importante es no hacer nada. O sea, estar en algún momento en el cual no haces nada, absolutamente nada. Hacer nada. Claro, Digamos, que estás no haciendo... hacer nada. Claro, eso, hacer nada. Así lo dice, o sea, do nothing, dice. Nothing, listo, nothing. Y claro, está bien, porque ahí además después, bueno, vos por ahí lo vas a saber explicar mucho más, y de hecho son creo que algunas cosas que dice el doctor La Rosa, que es un canal muy bueno de YouTube, que vos siempre nos comentás ese y que yo también lo veo, que el tipo dice que cuando vos estás en descanso total es cuando tus células empiezan a recuperar, mucho más que cuando estás todo el día alerta de las cosas que puedan suceder. Totalmente. Hay algo muy importante, ¿ok? Porque si está esa creencia de el ocio es malo, no puedo hacerlo, es porque alguien te puso esa creencia en tu cabeza. Es decir, que lo escuchaste de algún lado. ¿Cómo se llama el programa? Trago. No, boludo, No, yo sé. la edición de hoy. Si tú tienes esa creencia es porque lo escuchaste de algún lado. Y pasa mucho donde lo puedes ver en las redes sociales, donde te dicen los gurús financieros o los tipos de marketing y de ventas exitosos, y te dicen, no, tú no tienes que dormir solo 2 horas al día, trabaja fuerte, y terminan poniendo esa falsa creencia que termina repercutiendo de esa manera. Un auto que en algún momento se ahoga, el mismo Dakar. ¿El Dakar cuántos kilómetros tiene? O sea, el auto no arranca no termina de la misma manera con la que arranca. El chofer tiene que ir arreglando el auto en su momento. Y sí, hasta el caso de los físico-culturistas con el cheat meal que tienen una vez claro, tanto. Claro, pues si no, no puedes. Entonces habrá que ver quién fue la persona que puso esas creencias. Y muchas veces esas creencias son inculcadas
de manera, capaz no a propósito, o sea, capaz no lo hacen de manera a propósito, sino que eso fue lo que les sirvió a ellos hasta un punto, pero desde mi punto de vista, ¿ok? Desde mi punto de vista, siento que sí hay que estar obsesionado con un crecimiento, o sea, obsesionado no necesariamente un 24/7, porque 24/7, como lo dijo el mítico, te fundes, o sea, se te funde el cerebro, no das, no duermes, se te caen las ojeras, y cuando vienes a la próxima, es como que pelees todos los fines de semana, y en la pelea 7 lo más seguro es que pierdas la pelea. Ok, siguiendo con la idea, De hecho, es como el ejemplo de Bill Gates, que el tipo cuando está creciendo su empresa, en cualquier momento, sea el momento que sea, por más que sea un momento de total trabajo, cada un determinado periodo de tiempo el tipo se toma vacaciones. bueno, pero hay algo importante que Aunque la quiero empresa tocar. esté en pleno crecimiento. Es algo importante que quiero tocar ahorita en 2-3 minuticos. A mí, yo estaba obsesionado con el crecimiento, sí, y me he quedado despierto trabajando, sí, obviamente, pero también me tomo mis tiempos de ocio, porque entiendo algo muy importante, que después lo vamos a tocar con ejemplos, o sea, todavía no hemos tocado los ejemplos, pero después lo tocamos con los ejemplos, que si yo hago algo que a mí me hace feliz, fuera de los negocios, porque lo cierto es que los negocios sí, me dan cierta satisfacción, pero yo no estoy haciendo negocios para estar trabajando y haciendo números todos los días, estoy haciendo negocios para mejorar el estilo de vida y por algunas otras metas que yo tengo, lo cual esos negocios me van a dar la herramienta, que es el dinero, y luego con el dinero yo puedo conseguir ese placer. Si yo hago algo que a mí me causa placer, ¿ok? En el entretiempo, en el proceso, eso va a repercutir de una manera positiva. Puede ser unas mini vacaciones de un fin de semana, puede ser una salida a comer, ¿ok? Como lo hablamos en su momento del termostato financiero, que eso también repercute, porque eso te llena a ti de autoestima y tú dices, qué bien que me siento. Pero si hablamos de productividad, ir a comer es productivo. No, estás comiendo, eso es algo que lo necesitas. Ahora, si tú haces algo y vas a comer en un buen restaurante o vas con tu pareja, es una experiencia que tú quieres volver a vivir. Te llena de energía y dijiste, qué buena cena que tuve. Regresas y dices, tengo que seguir trabajando más para tener más. ¿Se escuchó? Está perfecto, pero ahí hay algo muy importante que es la intención. Y la clave es cuando vos te volvés consciente, que Claro. es lo que vamos a hacer ahora, para que las personas empiecen a vivir su disfrute con intención de después volcar esa energía en la productividad. Porque si haces esas cosas de ir a comer a un restaurante con culpa, como le decían, Claro. ¿entendés? No es lo mismo, claro, el enfoque es distinto. Sí. Ahí es donde quiero llegar con cómo fue tu experiencia cuando estabas saturado. Mira. Y cuál fue tu punto de quiebre para después ir a abarcar estos temas. Ok, ahora sí vuelvo a mi ejemplo. Mi ejemplo fue previo, fue con Incruises, mi ejemplo fue previo al viaje en Europa. También después del viaje a Europa, donde yo yo no entendía por qué si yo trabajaba desde que me despertaba y estaba dando presentaciones, no facturaba un mango. Ya yo estaba fusilado, que me quedé hasta las 3 de la mañana dando presentaciones y decía, qué buena presentación que estuvimos. Y eso también tiene que ver con el tema de, ¿fue buena la presentación, sí o no? Pero estaba fusilado que, no sé, no iba a los cumpleaños, no me reunía con mi familia porque yo entendí, me inculcaron, también es culpa mía porque yo haberlo dejado, pero bueno, eso pasa como con los novatos cuando arrancamos, me inculcaron que tenías que trabajar, dar presentaciones, trabajar, dar presentaciones y no parar. Y lo cierto es que yo hice eso, no tenía resultados, me frustraba, no solo que no me frustraba, sino que evidentemente las presentaciones que seguía dando me pasó lo de la pelea que dije. A la séptima presentación que daba seguida y no tenía la misma energía. Y no solo no tenía la misma energía, sino que el impacto que le da al posible cliente, el tipo decía, no, este tipo está cansado. Claro, está haciendo es negocio una cansado. persona colapsada, ese es el tema. Ese fue mi punto de quiebre donde dije, no puedo seguir, y fue previo al viaje a Europa. Después del viaje a Europa yo dije, listo, chao, no sigo haciendo esto porque mentalmente estoy sofocado, no puedo. Ahora, lo que me pasó a mí no tiene que haberles pasado a todos, obviamente. De hecho, en muchas de las afirmaciones del canal Baibo, muchas veces dice el tipo de la voz que habla, que es muy buena, dice... ¿Es Nico? Es Nico, porque así hablando en inglés. Dice, money comes to me easily and effortlessly. O sea, que el dinero llega a mí de manera fácil y sin esfuerzo. O sea, no hay que tomárselo literal, ¿no? De rascarse las pelotas, pero es como que vos vas a tener una predisposición constante a cuando vos gastás ese dinero, lo disfrutás mucho más porque estás convencido o vos concebís siempre que va a volver a ver. ¿Entendés? Por eso haces todas las cosas sin culpa. ¿Se entiende? No, o sea, no sé cómo explicarlo bien en detalle, pero de hecho hay un video de Ricardo Ford muy bueno que el tipo dice,
no sé cómo explicarte, pero el tipo dice, yo gasto la plata, porque la plata la tengo que gastar, porque después sé que va a volver a ingresar. Dice, en todo momento yo no puedo concebir que no vaya a haber más plata, que no la vaya a generar más. ¿Entendés? Dice, esa energía que la usás, va, vuelve y tiene que estar en movimiento constantemente. O sea, no tiene tanto que ver con lo del ocio, pero a lo que voy es que, por ahí, si vos estás gastando plata, no, o sea, por ejemplo, vas a un lugar a comer, hay mucha gente, sobre todo la persona de clase media en sí, que tiene mucho pensamiento de clase media, que piensa que va a comer a un lugar y cuando va a comer a ese lugar, ve la carta, los precios y, bueno, si ya estás ahí sentado, vas a comer en ese lugar, ¿correcto? Bueno, fenómeno. Si ya estás ahí sentado y vas a gastar la plata, es un hecho, que es algo que ya prácticamente no tiene, o sea, no hay vuelta atrás. Bueno, disfrútalo, si total, de todas maneras la comida te va a salir 1.500 pesos, si te va a salir 1.500 pesos, pongas buena cara o no pongas buena cara, de las dos maneras te va a salir lo mismo. Es mejor que si pagas X cantidad de plata, sea por algo que disfrutás, que pagar X cantidad de plata por algo que no. O sea, no sé Incluso si el concepto. hay gente que elige gastar 1.500 en vez de gastar 1.600 y pico y come algo que no le gusta tanto. Claro. No, porque por Claro. ahí un poquito más te daba esa sensación extra. Escucha esta frase que vi el otro día, no recuerdo, ya recuerdo dónde lo vi en un canal de estos de motivación. Y también lo tuiteé. Decía, hay veces que la percepción de la realidad es más real que la misma realidad. Ah, sí. Hay veces que la percepción de la realidad es más real que la misma Sí, realidad. eso lo dice el Y es justamente lo que vamos a agarrar ahora, el enfoque, lo que decía Leopardo, el enfoque del cómo hacemos las cosas, el no autoflagelarnos en ciertas cosas, o sea, en ciertas... nunca habría que hacerlo, pero no irse a ser improductivo, o sea, tener un equilibrio. El podcast se va a basar directamente en un equilibrio. Leopard, ¿cuándo fue tu punto de quiebre? Bien, a mí me pasó el hecho de también estar actuando 24/7 en base a lo que tiene que ver con proyectos, en lo que tiene que ver con network marketing, teniendo algo de información, pero por ciertas influencias actuando sin parar, hasta que en un punto, no es que llegué a un punto de quiebre, sino que llegué a un punto de stop porque no podía seguir más, porque el negocio no seguía más y tomé la decisión de no seguir más con ese negocio, porque literalmente no se podía consumir el producto, estábamos en pandemia, y me encontré en una situación en la que absorbir más información, y esa información me hizo tomar conciencia de que mi nivel de eficiencia puede subir si me mantengo en los estándares más altos de energía. Se puso por la batería. Cuando ¿Está todo bien ahí? Sí. Bien, y cuando mis niveles de energía suben y crecen y están óptimos, mis resultados son más altos. Hoy en día, en lo que más amo hacer y en lo que más me dedico, se habla de que el promedio de resultados es 1 de cada 10. Y ustedes me han visto en presentaciones, acción de eso, Sí. y mi promedio es de 8 de cada 10. O sea, es sumamente alto y eficiente en base a lo que tengo que hacer. El cierre, estamos hablando. Cierres, Ok. todo lo que tiene que ver de la mano en productividad con eso. En ventas, sí. Y todo lo que tiene que ver con esa productividad, ese resultado, justamente es parte de esto que les vamos a decir hoy. Y por qué romper esa barrera mental que uno tiene, que más que barrera sería como un camino que no te conduce a la productividad, sino que te conduce a la improductividad. Que al final estás queriendo ser más productivo, pero te estás volviendo más improductivo. Y la clave es cómo maximizarte vos para maximizar el resultado. Acabas de decir algo muy importante, y es que 1 de cada 10 es un promedio de un 10%. Y yéndome a los resultados, en la industria estoy 100% seguro que es muchísimo menor. Es menor, sí. Es un porcentaje de un 3% de éxito. Depende del producto. Depende No, de es- cómo la persona lo exprese, de cómo la persona lo presente. Depende, Muchos factores, sí. Claro, depende del momento de mercado, Sí. depende del producto, Del y país y del prospecto. también de qué tan conocido sea ese producto, qué
tanta demanda haya para eso. Qué tan bueno es el patrocinador. No, pero Y vamos. después, otra parte, sí creo que ya el 70% tiene que ver de qué tan bueno seas vos. No, o sea, sí, pero vámonos justamente a lo que hablamos en cuanto a la ley de Pareto, el 80% de las personas que no tiene tanto resultado. El 20% de las personas es la que tiene, o sea, un grupo pequeño de personas son los que tienen muchos resultados. Vámonos Como en al toda otro la grupo. vida, ¿eh? Sí, como todo, Sí, pero sí, vámonos sí, al sí. otro grupo. Vamos al grupo de las personas que no tienen tantos resultados en lo que es esta industria, y te diría que el porcentaje de cierre es de un 1%. Sí, 2%, y capaz me equivoco, y la solución que le dan sus líderes, sus guías, es más acción, más acción, más acción, y yo siento que no es esa la solución, porque si tienes más acción, posiblemente bajo el mismo método vas a tener un mismo porcentaje. Es un ejemplo. El porcentaje es el mismo, tiene su lógica, porque si la cagás en 70 y en 3 te va bien, si haces 140, 6 te va a ir bien. Claro, pero pudieras mejorar. Claro, la Y clave claro, pudieras- claro, sería que claro. aumentes tu nivel de eficiencia. Claro, Acá voy a efectividad. lanzar un pase así a lo Riquelme, de un podcast que estaba viendo el otro día para que lo vean, libro para emprendedores, y hay uno que se llama el método SPIN, es un método de ventas, justamente para mejorar lo que es el porcentaje de cierre. La persona que quiera escucharlo, leerlo, escriba método SPIN y va justamente a ver cómo ese porcentaje que dice Ezequiel, el Leopardo, puede aumentar. Para ventas de cualquier tipo. Para ventas de cualquier tipo, sí, sí, sí. De hecho, esto lo conté en un podcast, pero creo que en uno de los primeros capítulos, justamente un entrenador de MMA muy conocido, que se llama Frías Sarabi, el tipo era el entrenador de Georges St-Pierre, que probablemente es uno de los 3 mejores peleadores de la historia. El tipo decía que una clave para mantener durante muchos años el alto rendimiento en el deporte, por lo menos a su criterio, hay gente que por ahí piensa distinto y seguramente haya físico-culturistas que piensen distinto, era nunca o muy pocas veces entrenar al 100% de tus condiciones. Lo que decía el tipo, decía, si vos entrenás 5 veces por semana, por decirte un ejemplo, 6 veces por semana, al 80% de tus condiciones, en ningún momento vas a llegar agotado y por ende, ponele que del 1 al 100, vos entrenás 80, vas a entrenar 80 un día, 80 el otro, 80 el otro, 80 el otro, así durante 6 días. En cambio, el otro que entrena al 100%, al día siguiente no puede entrenar. ¿Entendés? Al día siguiente no puede entrenar porque está agotado y va a necesitar todo un día completo de descanso. Por eso va a es entrenar. muy debatible, claro, es un tema muy Es debatible, pero es una teoría bastante interesante. Y Sí, en pero- cuanto a resultados De horas de entrenamiento, termina entrenando más el que entrenó todo el tiempo al 80% porque tiene la posibilidad de entrenar 5 o 6 días contra el otro que puede entrenar 3. Pasa que O sea, es el que tiene más conocimiento en el tema de ejercicio, el descanso también es muy importante. Por eso, pero Claro, el tipo... es que lo que estás Que el tipo nunca se agota al máximo, ¿entendés? Ok. Y entra en lo que nombraba en el video, es un podcast, es en el podcast de Joe Rogan justamente, que lo entrevista Frías Sarabi, y el tipo lo que nombraba es que pasás a en ningún momento, o prácticamente en ningún momento, sufrir el entrenamiento. Lo disfrutás porque no es que estás rindiendo al máximo en todos los entrenamientos y al día siguiente decís, uy, tengo que ir a este sacrificio, la puta madre. En cambio no, decís, bueno, che, tranquilo, voy a esto que va a estar bueno. Y estamos hablando de peleadores de MMA, no que estamos hablando de Georges St-Pierre, el que no lo conoce, búsquelo, o sea, uno de los más grandes de toda la historia. Claro, estamos hablando de, ese es el tema, estamos hablando de peleas, no es lo mismo peleas a hacer ejercicio. No, porque no. también es un tema del ejercicio, tienes que sí o sí ir rompiendo tu Claro, por eso, en el o sea, que culturismo, claro, en las el personas cultu- tengan el... para el físico-culturista probablemente no esté de acuerdo Claro, con sí, esto, pero en el caso creo que es bastante aplicable y me parece que puede servir mucho porque el tipo nombraba que vos entrás en ese flow de productividad y que a su vez disfrutás de esa productividad. Y tenés, bueno, un periodo de descanso, obviamente 1 o 2 días a la semana, lo que sea, Además, pero no estás roto. Además, el entrenar todos los días al 80% permite que tu 80% la semana que viene sea el 81% que antes era tu... ¿Me explico? Vas a un efecto aumentar compuesto. tu capacidad. Claro. Seguís rindiendo tu 80%, pero cada vez va a ser más. En cambio, el crecimiento al estar siempre al 100% no solo es más lento porque estás más cansado, sino que probablemente no logres aumentar ese cap del 100. Y además te decepcionas un poco con vos mismo por no poder aumentarlo.
Puede Ahí- ser, Ahí, depende. ahí es muy debatible, no entro ahí Depende. porque capaz yo estoy del otro lado del que sí tienes que ir rompiendo tus barreras. Porque yo lo estoy viendo desde el punto de vista del gimnasio, no de la pelea. Ok. Que, claro, el ejemplo del mítico es dentro de la pelea. Dentro de la pelea tienes que dar el 100%. Pero una sola vez cada mucho tiempo. ¿Entendés? No hay- A mí me pasaba, por ejemplo, yo cuando lo veía, eso lo veía mucho en el rugby. Hay un montón de clubes de rugby que lo que te hacían era todos los entrenamientos, los martes y jueves, cagarte a palos. Pero que no sabes cuál es tu 100%, sería más o menos ahí la pregunta. Pero para golpearte y cagarte a palos todos los martes y jueves. En cambio, después pasamos a tener otro entrenador en un año que nos fue mucho mejor, que no nos hacía golpear tanto en los entrenamientos y después vos llegabas al partido con una determinada abstinencia de golpe, de adrenalina, ¿entendés? O sea, ¿te acordás? En 2013 nos golpeábamos mucho menos en los entrenamientos y después en los partidos nos fue mucho mejor, salimos segundo de todo el país. O sea, Muy a debatible, diferencia de claro. nosotros, pero qué sé yo, es Sí, 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 discutible. depende Igual- de la perspectiva. Igual, ojo, a ver, yo siempre voy a llevar las cosas a los niveles de energía, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de los niveles de energía, hablamos de lo absoluto. O sea, todo lo que tiene que ver con la vida está hecho en base a energía. Y una de las leyes que dominan el mundo en cuanto a la energía dice que hay una correspondencia en todo. Y dentro de lo que están hablando, cuando hablas de discrepar con un fisicoculturista, científicamente hay estudios de los últimos de cuándo el músculo y cómo hacer que el músculo crezca más. Y no se trata de llevarte al 100%, porque si vos te llevas al 100% justamente entras en esa fatiga, y entrando en esa fatiga tus niveles de recuperación son más lentos y tu capacidad, al tener menos capacidad de literalmente contracción, porque no tenés tu recuperación ni al 70%, al final te hace rendir menos. Entonces, ¿cómo se mide el crecimiento muscular? Si bien hay que superar el 70% del desgaste muscular en fuerza para que crezca, no tenés que llegar al 100%, y la cantidad de repeticiones multiplicadas por el peso que estás levantando te da un número final. Sí, me acuerdo cuando lo hacíamos eso en el safari. Estaba el leopardo escribiendo, me decía, Javi, hoy levanté, creo que era 2 toneladas. Y yo decía, ¿cómo que 2 toneladas? Y me decía, no, sí, porque las repeticiones decía, mira, está bueno. Sí, Claro, sí, sí. entonces el volumen de fuerza final es la exigencia que pudo hacer el músculo. Y te das cuenta que sin llegar al fallo, que es el 100%, vas a poder levantar mayor cantidad de volumen final que llegando al fallo. Cuando llegas al fallo terminas levantando mucho menos. Dense cuenta cómo el ejercicio en sí también tiene que ver el fallo, o sea, como todo un músculo en sí, el fallo también puede ser un fallo mental, que es lo que estamos hablando Claro, al es principio. que todo Claro, se es corresponde. lo mismo, es Está- más o menos parecido a lo que nos pasaba a nosotros en Incruises, en la época de Incruises. Sí, en cualquier, o sea, no en crisis, sino también capaz en otros negocios, en los boliches, También, en sí, todo, sí, en todo, pero en en esa todo. época, Claro, en esa no, época. no puntualmente, sino en esa época. Es que ahí ven cómo todo se corresponde. que es lo que Mira, decía. hubo un mes, para que la gente sepa, hubo un mes, fue el primer mes del safari, si no me equivoco. Ese mes fue de mucha productividad, pero lo cierto es que quedamos fatigados en un momento que estábamos demasiado cansados. Es más, yo les Muy decía, ¿te acordás? O sea, yo viviendo acá, o sea, ellos estaban viviendo juntos y yo, o sea, viviendo acá, separado de ellos, yo les decía, boludo, o sea, bien, buenísimo que están avanzando un montón de cosas en cuanto a los negocios y demás, pero los noto cansados, boludo, los noto cada vez que los veo y demás, los noto como, o sea, como con mucha energía en cuanto a cosas, pero como que, boludo, no, o sea, No, el domingo, sábado, domingo, todo, che, tenemos una reunión con tal, ¿cuándo? Domingo a las 7 de la tarde. Ahí es interesante porque no O fue sea, como está una bien, fatiga pero- y bajó el promedio. El promedio era 9 de cada 10, era algo así. No sé si 10 de cada, o sea, no diría. Pero no diría- era sostenible en el tiempo. Claro, no era sostenible en el tiempo. Tu salud ese- mental, o sea, y la salud mental Sí, sí, sí. y física no era... Y justamente en ese mes, eso habrá sido mayo, junio, pero vámonos a los meses de junio, julio, justamente cuando pasan ciertos acontecimientos en la vida personal de cada uno y que empiezan a dar, claro, sí. Sí, no, o sea, que empiezan a dar puerta al disfrute. Ah, ¿Ok? claro, Que empieza a dar puerta al disfrute, justamente entendiendo que, bueno, ya nos fusilamos, trabajamos muy bien, hubo mucha producción, pero nos fusilamos y empezaron a ver ciertas cosas que nos dieron la puerta del disfrute,
por ejemplo, las vacaciones. O sea, estas vacaciones fueron por la puerta del disfrute que se te dio en ese momento. Claro. Julio, no estoy seguro, habrá sido por esos días. A mí también, julio, 11 de julio. 11 de julio. Yo fui el 13, 14 de julio, sí, pero ahí es interesante. Sí. 13, 14 de julio. Copiando. Yo... Como la camisa de hoy. No, escucha. Subo la historia, se pone la camisa. Eso lo hizo a propósito porque una vez eso lo hizo a propósito. A él le molesta que usemos la misma ropa a veces. Por eso es necesario ir al boliche. O sea, al por eso- boliche. no, es decir, necesario ir al boliche para despejar la mente. Bueno, ese ese me hace es muy el- bien. claro, Me hace muy entonces- bien ir al boliche. ahora hagamos algo. Que- Que vos estás empezando a salir ahora. Claro, y Claro, porque yo toda mi vida lo vi el boliche como un negocio. Claro, antes O sea, eras parte de, hoy Claro. empezás a disfrutarlo. tal cual, durante 5 o 6 años fue negocio. yo, O sea, yo diría que ahora, ahora ya que vimos todo este preámbulo, ya estamos ya en la parte del desenlace y que arranque el mítico, Pero bueno, primero me gustaría hablar de algo Ok, que ok. es muy importante en cuanto a lo que tiene que ver justamente con todo esto que vamos a hablar dando pie. A ver, ¿qué pasa en sus resultados cuando ustedes se sienten muy bien? mejoran. pero Y no les pasó nunca que, igual que a la gente de podcast, pregúntense esto, que están escuchándolo ahora, comenten. ¿nunca les pasó de hacer su trabajo, quizás no haciéndolo de la mejor manera en cuanto a actividad desempeñada, ya sea que tenés que dar un discurso y lo das, En cuanto al resultado. y, Ok. y lo das ponerle en un 70% de todo lo que podrías haber dado. O estás haciendo una actividad que requiere de tu esfuerzo físico y capaz que no das tu 100% físicamente en esa actividad, pero te sentís tan bien Claro. y vibras de tal manera que la persona que está del otro lado dice, no entiendo qué pasó, no sé por qué carajos, que también les habrá pasado como consumidor, no entiendo por qué compré esto, o no entiendo por qué tuve este resultado. Claro. O sea, Sí, te entendí. Sí, no sé si me logré explicar bien porque Sí, me sí. quedé en los dos lugares. Claro, sí te entendí. O sea, sí te entendí. cuando ustedes terminan consumiendo algo sin saber por qué. Por la energía de la persona que te lo vende por ahí. Claro, capaz no fue la mejor venta ni siquiera, capaz se equivocó en dos cosas Sí. importantes técnicamente, pero la energía fue tanta que emanaba que tú dices, creo, confío, compro. Y Ay. sí, ha pasado. Confío, así casi me aprieta el coso. Lo que... O sea, 15 No, 15 centímetros. Casi me aprieta el coso del podcast, casi me... Bueno. Le voy a poner un campo de fuerza a esto. en fin. Un Iron Dome. No sé qué me va a poner. impresionante. Bueno, Sí, sí, puede ser lo que decís, puede ser. Sí, como que no estuvo, o sea, algo que por ahí... Creo O que sea, puede pasar ¿viste? con algunos de nuestros ¿te podcasts. acordás, cuando no llenábamos Apple? Pero había tan buena energía que eran como las mejores noches. Sí, bueno, claro, sí, pasa que de una mística. Bueno, pero pará. Claro, o sí, sea, sí, pero ¿qué que la hubiese imponíamos sido- nosotros. ¿Qué hubiese sido mejor para el nivel de experiencia y disfrute? Que esté lleno hasta la bola. Claro. Pero Desde la era, teoría, sí. pero era tan buena la energía que era Sí, inolvidable. esos viernes de 1100 personas que por ahí parecía que había 3 lucas. Por eso, Claro. por eso vamos a la frase, la perspectiva de la realidad es más real que la misma realidad. Sí, Claro. sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer concientizar a las personas ahora? Es que tu estado de vibración y tus niveles de energía son más importantes incluso que lo que sabes. Tienes razón, ¿eh? Para todo, sí, es correspondiente a todo, como No, digo, así que- acá dice Toto Priori, dice, lo que acaba de decir aplica perfectamente al levante. ¿Tiene sentido? Sí, sí, tiene a todo, sentido. es correcto. Sí, sí, o sea, como... Hay leyes que son universales. Es que es Sí, sí. universal, o sea, No, sí, sí. como acabo de decir, como pasa en una cosa, pasa en todo. Todo se corresponde. Ahora, la clave está... Cuando las minas huelen la testosterona, dicen. Bueno, no nos vayamos de tema. Además ellos no pueden Cuando- hablar mucho cuando- ahora, están Cuando, encarcelados. cuando tus niveles de energía están en tus puntos más altos, tus resultados van a la par. Entonces, Sí, sí. ahí es donde si vos estás en un estado de colapsado, de estoy dando mi 100% enfocado en esto, de no disfruto de cosas que me hacen bien, al final te das cuenta de que más allá de estar desgastado, estás bajando tus niveles de energía. Y si tus niveles de energía bajan,
tus resultados en todo lo que estás haciendo va a bajar. Sí, sí. Hay veces totalmente. también, hay un par de podcasts que dicen que tenés que como vivir en modo vacaciones. Pero, Claro. o sea, es como que, y yo muchas veces ya cada vez más seguido entro en ese flow de vivís en modo vacaciones, ¿entendés? O sea, te levantas, bueno, obviamente los ingresos pasivos te dan la posibilidad de hacer eso, Claro. pero si no los tenés, en los momentos en el cual no estás en tu trabajo, que tengas que cumplir un horario, hacé en tu mente como que estuvieses de vacaciones y las actividades que vos estás haciendo las estás haciendo por placer, ¿se entiende? O sea, yo cuando, no es mi caso justamente porque al no tener que cumplir un horario ni nada lo puedo hacer constantemente, pero en todo momento como que, bueno, elijo ahora hacer esto como si estuviese de vacaciones y como que te visualizás como que estás de vacaciones y empezás a hacer, no sé cómo explicarlo con palabras. Hay una pero frase, en hay una YouTube. frase de... No, Transformás la obligación en ocio, casi. No, claro, es como que... escucha, hay una frase que dice, dedícate a algo que te gusta y nunca no trabajarás ni un día de tu vida. Claro. Es como McGregor en una frase dice, el tipo dice, yo no trabajo, yo vivo, yo tengo una vida, no tengo un trabajo. Si trabajo hago las cosas que me gustan, peleo, que es lo que me gusta hacer. Ahí cuando llevamos esto un poco, lo llevamos a la parte de dinero que estabas hablando, el hecho de poner al dinero en circulación, ¿no? El hecho del gasto del dinero, lo gasto porque sé que va a venir, Claro. se dan cuenta cómo una cosa también se corresponde a la otra. Entonces cuando sabemos que nuestros niveles de ingresos son tales y cada vez van a ser mayores, los gastamos de una manera en la cual los disfrutamos tanto que a mí me encanta decirle dinero feliz. Claro. Y nada, puedo abrir el chat con mi pareja y mostrar acá la cantidad de veces que hablamos de dinero feliz, que me pasa de saber que tengo un gasto de X cantidad de monto, lo gasto tan feliz que en menor cantidad de tiempo del que esperaba recuperarlo, lo recuperé. Sí, no, es increíble, pero además Y llega ca- la y cada plata. vez más. No, pero ¿sabes qué, No. ¿sabes qué es interesante? Que si haces el ejemplo contrario y te pones a ver resultados de personas que no lo ven de esa manera, no Tal les llega. cual, tal No cual. les llega. Porque Dicen, acabo de gastar $700 en algo y se lo reprochan y no les llega más plata. Y es que es la intención. Vos no estuviste en los programas que hablamos un poco del dinero y vamos a tocar de vuelta esa Hoy- parte para ver tu punto. hoy mientras entrenaba, esto es más, te vas a poner orgulloso de mí. Hoy mientras entrenaba escuché un podcast de Jim Rohn, ¿no? A la mañana mientras hacía fierros, que no me acuerdo el nombre puntual del podcast. ¿De qué te ríes? ¿Hacía fierro? ¿Estoy haciendo gimnasia? No me reí por ti, me reí por algo que estoy viendo acá. Que los dos tenemos la camisa azul y estamos arremangados. Vos te remangaste después. Claro, o sea, no, cuando tráeme me una, viste tráeme una cuando- raya, tráeme un bolígrafo y me rayo acá. Cuando Bueno. viste en tu iPad cómo me quedaba la remera remangada, te remangaste. Está haciendo calor, por eso es lo que me remangué. Dale, sí. Y ahora le aparece un tatuaje, acá. Sí, 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 En sí. la manga, le aparece un tatuaje. Pone un filtro de tatuaje ahí para poner. Sí, Bueno, y Jim Rohn, el tipo decía que había un montón de gente que cuando está, o sea, lo comparaba con alguien que está sembrando, ¿no? Que durante, en un determinado periodo de tiempo había un tipo que se encargaba de ser el sembrador de las cosechas, que supongo ahora debe seguir existiendo, pero era un trabajo como tal. Y el tipo decía, claro, hay un montón de gente que se preocupa más en los cuervos o bichos que pueden atacar tu cosecha, que a la larga terminás no sembrando. ¿Por qué? Porque los cuervos te pueden atacar la cosecha que vos estás haciendo y a la larga, por enfocarte en los cuervos, no te enfocas en la cosecha. En cambio, es mejor que vos te enfoques en la cosecha, sabés que por ahí alguna parte se la van a terminar llevando los cuervos, pero enfocate en cómo producir más. Y en cuanto a la plata, pasa un poco lo mismo. Vos, si te enfocás y sabés que siempre va a haber plata, no te enfocás en el detalle de si gastaste más o gastaste... No te enfocás casi nada en el detalle si gastaste más o gastaste menos, o sea, si los cuervos te están sacando, porque sabés que vas a generar más, que siempre va a haber abundancia. En cambio, si vos te fijas en siempre cuánto te pueden llegar a sacar los cuervos, al final no te fijas en cómo, tu enfoque no está en cómo producirla, sino en cómo no te la saquen, ¿entendés? Sí, sí. Ahí es algo muy importante que tampoco ya, es algo muy importante que venimos diciendo en los podcasts, si no me equivoco con los primeros también lo dijimos, la importancia de lo que es, o sea, una economía, una microeconomía muy bien llevada.
Porque tampoco, si ganas $1000, vas a gastar los $1000 o $1500 pensando en abundancia, ¿ok? Eso está claro. Hay que tener como, o sea, lo que hablamos al principio, hay que tener ocio, sí, obvio que hay que tener ocio, pero tiene que haber un equilibrio siempre de un sistema, un buen sistema que pueda bancar todo. O sea, no lo estamos invitando a que gasten todo lo que ganan al mes, pero sí a que dediquen un porcentaje de tiempo y dinero a eso, de diversión, divertirse. Antes de pasarme ahí, quiero volver a esta parte de que estabas diciendo de dinero y llevándolo a lo energético. Ese gasto que uno hace en un restaurante, no vamos a llevar, como lo dije la otra vez, a personificar al dinero. Imagínate que estamos en un restaurante nosotros tres y la voz es el dinero. Y nosotros tenemos que pagar. Y cuando nosotros tenemos que pagar, ¿no? Y tenemos una sensación negativa de que tenemos que pagar. ¿Sí? Vamos a decir, soltar un pensamiento negativo cada uno respecto a pagar algo enojado. Y la voz recibir. Mira, soltar un pensamiento negativo. Mira, a mí me pasó una vez que pagué un restaurante una cantidad de dinero que usualmente siempre la gasto, pero como no me gustó la comida, el pensamiento fue como medio negativo y dije, qué mal que gasté este dinero, o sea, y me lo recriminé durante mucho tiempo. ¿Y qué le estabas diciendo al dinero ahí? Ahí sentí que lo perdí, no sentí que disfruté, y lo cierto es que la experiencia fue espectacular, o sea, como que pero, ese pensamiento negativo... pero es como que si vos personificás el dinero, si vos tratás mal al dinero, no va a querer volver a vos. Claro. Porque no va a querer volver a vos porque es algo que vos, si vos te estás tratando mal a una persona... No le expliques. Decí algo al dinero en ese momento, pero decíselo a Nico. Que esté molesto. Que lo que te pasó ahí, lo que dijiste a la hora de pagar. No, dije. Pensaste. No dije, voy a gastar $100. O sea, dije, voy a gastar $100. Como recriminándomelo, como que no me gustó. O sea, como que ahí fue negativo. Mirá en qué te gasté. Claro, fue más por ahí. Pasa que yo cuando gasto dinero no tengo tanto ese pensamiento. Claro. Pero fue por la experiencia, sí. Personificate. Claro, como si estuviese pasando ahora. Personificate como si fueses. Como si no tuvieses este pensamiento de ahora. Y seas de ese tipo de personas. Como si fuera ese tipo de personas, ok. Diría, si fuese ese tipo de personas, diría algo así como que, gasté mucha plata en esta cena. ¿Y qué estarías diciéndole a la plata? Con eso. No, le estaría diciendo como que desapareció de mi vida, o sea, como que se fue. O sea, claro. Lo veo así como que se fue. Bien. No lo veo como un... Recibilo. Decirle algo. Como si fuese ese tipo de personas a la hora de gastar. ¿Qué comida de mierda? ¿Qué sé yo? Tomá. Así. No, con el... Y claro, ¿y qué le estás diciendo ahí al dinero? Estoy desperdiciando, tomate. Bien. Si ponele tengo que hacer un gasto yo también así, y vamos a suponer que soy ese tipo de persona, y te me estás yendo y no vas a volver. Claro. ¿Cómo te tomas todo eso? Claro. ¿Qué? Desagradecimiento casi, porque tenía valor, ¿no? Como dinero en sí tenía valor, y por ahí, como al haberme gastado en algo que no se disfrutó, bueno, no sé, voy a otro lado. Y si como persona, como amigo nuestro, si sentís que no tenés valor, ¿qué harías en nuestra vida? Depende del contexto, ¿no? Pero por ahí, como tratar de tomar un poco de distancia, porque si alguien te está maltratando, llamémosle, lo más saludable sería eso, ¿no? Bien, eso mismo pasa con el dinero. Entonces, para que las personas lo tengan en cuenta, cuando gastan dinero sin estar felices, terminan dando ese efecto. Y el dinero se empieza a alejar y cada vez llega menos. Y cada vez esas personas, por ser inconscientes de eso, terminan haciéndolo cada vez más y con más fuerza, y cada vez llega menos y menos y menos dinero a la vida de esas personas. En cambio, cuando el dinero lo tratás como te gustaría que te traten a vos mismo incluso, empieza a venir cada vez más. Te volvés un imán de dinero. Parece muy espiritual, pero es verdad, ¿eh? O sea, sucede. Parece, te juro, parece una boludez. O sea, yo al principio también pensaba que
No, qué Es va a cierto, cambiar, totalmente cierto. pero es así, boludo, es así. Es así. O sea, está acompañado De hecho, de un compendio de otras cositas, sí, pero no sí es que te vas a sí arrancar pasa. las pelotas, no es que te No, vas a arrancar pero las sí, pelotas sí, y vas a sí, decir, totalmente sí. venga el dinero. Pero Bueno, pasa, ahí pero- dijiste algo muy importante, que es que no te vas a rascar las pelotas. O sea, porque la gente está diciendo, bueno, pero estos pibes están diciendo que tengo que gastar guita, que tengo que irme de vacaciones, que... Disfrutar el ocio. Y que hay que trabajar, pero no hay que trabajar. ¿Cómo mierda me voy de vacaciones o sea, y no genero dinero? Y hay dos cositas que quiero decir. La primera, que vi una entrevista que le hacen a Jeff Bezos y le preguntan qué es lo más importante para arrancar tu día. Y me dice, descansar. Yo duermo mis 8 horas tranquilos, capaz hay veces días que duermo 10 horas. Ok, también es cierto que él duerme las 8 y las 10 horas ahora, cuando ya está el negocio listo. Pero, más que el negocio, el sistema. Que eso es lo importante. Si tú tienes un sistema creado que en tu ausencia puede seguir funcionando, ahí es donde tú puedes ir maximizando los tiempos de diversión y de disfrute, ¿ok? Claro. Si no tienes un sistema y eres el autoempleado que hace todo, evidentemente está bueno que lo tengas, pero tiene que ser a un menor porcentaje. ese es mucho el error de muchos abogados, contadores, médicos, que o sea, terminan siendo autoempleados que tienen cada vez más pacientes clientes y se terminan colapsando a la larga y es más, terminan quedando mal con muchos de sus pacientes porque dan sobreturnos para poder facturar más o lo que sea y no entienden la escalabilidad por ahí de poder delegar en otras personas. O sea, por una cuestión de que lo que estás comprando ahí al delegar en otras personas es el tiempo y a su vez la libertad, se podría decir, de que el negocio funcione sin vos y por ende la libertad de poder disfrutar otros momentos que si no, no los podrías disfrutar. Y a la vez maximizar tus niveles de energía para que las pocas personas que atiendas vos lo hagas tan bien que tengas una demanda tan alta que te permita subir tu precio. Claro, tu valor. Y ganar el doble por una consulta de lo que ganabas antes y hacer un 40% menos de consultas que antes y ganando aún así más plata. No, veanlo desde un punto de Una vista especie de curva de Laffer ahí, ¿no? lo vemos desde un punto de vista más No, terrenal. no, Lo vemos Sí. desde un punto de vista más terrenal. El hecho de que tú seas exclusivo también te da mayor valor. Y que sea difícil llegar hacia ti también te da más valor. Ahora, para que sea difícil llegar hacia ti, claro, tienes que crearlo. La reputación. El sistema, claro, todo. Es todo. Sí, un poco de todo. Volviendo a lo que tiene que ver el por qué es importante disfrutar, ¿no? Es, obviamente, no hay que ser un exagerado, porque hicimos 22 podcasts hablando de muchas cosas que te llevan a volverte exponencial en sí mismo, y de la mano de eso, volviéndote exponencial en esto, es cuando... Está en un cumpleaños. Sí, sí, sí. Cuando... Cierto. Vuelvo. Cuando te... Quedan 2 minutos. Cuando aprendes a volverte... ¿Eso termina en 50? A la hora termina, pero sí termina 1:50. No, pero además por una cuestión de partido y todo. Pero no hemos dicho todavía las cosas. Claro. No, Bueno, dale, sí, sigue, sí, sigue, sí. sigue. Ya está ansioso. Sí, no, dale. Bueno, volvemos a todo lo que tiene que ver con esto. A la hora de disfrutar, hablamos de muchas herramientas para que vos te puedas volver más eficiente, y dentro de tus altos niveles de eficiencia es donde vos podés encontrar el disfrutar para maximizar tus niveles de energía y de eficiencia. Entonces, la clave de disfrutar es, ok, ¿qué cosas disfrutan ustedes Claro. más en su vida para elevar la energía a los niveles más altos y poder ser más eficientes incluso en esa energía? Y poder volverse esa persona que quizás no es tan buena en algo, pero sus niveles de energía son tan buenos que causan el mejor resultado. En este caso puedes explicar justamente el ejemplo, o sea, ya puedes dar tú el ejemplo de lo que hiciste estos días. Bien, Y cómo eso va a a impactar. ver, más allá de estos días, ¿no? Claro, sí, obvio. O sea, es siempre yo, dentro de lo que tiene que ver con mi equilibrio, de lo más importante es mi tiempo en pareja. O sea, yo encuentro en mi pareja absolutamente todo lo que me falta estando yo solo en mí, que me lleva a niveles de energía tan altos que después todo lo que hago repercute de una manera exponencial. Sí.
O sea, el mítico me dijo el otro día, desde que estás con Ceci, como me habías dicho. Está radiante. O sea, con un nivel diferente. Y me encuentro ahí con unos niveles de energía tan altos que en toda actividad que desempeño tengo un resultado muchísimo más alto. Mi economía mejoró. O sea, si bien tengo más gastos que antes, gano muchísimo más que lo que ganaba antes. Claro, por ahí duplicaste tu gasto, pero cuadruplicaste los ingresos. Sí, más. Bueno, un ejemplo estoy tirando aleatorio. Ah, pero le gusta. Sí, sí. Hizo una de centroamericano, No, pero es que es la realidad. No, una de centroamericano sería al revés, sería la de uno que conocemos que vivió en Italia. Sí. Bueno, No la capté. Ah, sí, ya entendí. Sigue. En fin, ¿qué es lo que me pasa a mí? Es que me pasa con el dinero, me pasa con la energía y me pasa con la productividad. Cuando comparto con ella y gasto dinero de esa manera feliz, llega multiplicado más dinero. Cuando pongo mi tiempo en disfrute con ella, multiplica mi energía y en menos tiempo genero más. Claro. Cuando mis niveles de energía con ella suben, no necesito hacer tanto para generar tanto a nivel productividad. O sea, sube completamente todo. Es como que se carga mi barrita de energía al 100% y logro muchísimas cosas más de las que no lograría sin ella, básicamente. En el caso de ustedes... ¿Tuyo, mítico? No, yo cuando hago cosas, o sea, que me gustan realmente y trato de hacer la gran mayor parte de actividades que sean relacionadas a los negocios en cosas que realmente me gustan y por eso me llena de energía. Y a su vez, cuando hago algo puntualmente que es el ayuno de dopamina que hago una vez cada tanto, en realidad una vez por semana aproximadamente, lo hago entre 4 y 6 horas durante, por lo general, los domingos o a veces los sábados, y ahí directamente me desconecto de todo lo que son todas las redes sociales, todo el Instagram, el WhatsApp, todos los dispositivos electrónicos directamente, la televisión o lo que sea, y salgo a caminar o me voy a tomar un café con algún amigo, o lo que sea, pero que esté totalmente desconectado con cualquier tipo de negocio o de actividad de las que tengo durante la semana, ¿se entiende? Y así directamente como que se resetea mi mente y se me va recargando muchísimo toda la energía y bueno, ya cuando termina eso estoy impecable, radiante. También, y si no lo hago es como que siento, bueno, pará, ¿no? Como que nunca terminó, ¿entendés? Nunca terminó mi semana y necesito que como pones una pausa, apagás, es como una computadora, cuando está trabajando muchísimo la pones en pausa, la apagás, descansa un buen rato, sí, y después está de nuevo impecable. Nosotros entendemos, y por nosotros le decíamos a él, te volviste sindicalista el fin de semana, porque el mítico el viernes dice, muchachos, arranco mi ayuno de dopamina, nos vemos el lunes. Está exagerando. A ver si los jueves, ¿no? Apaga el celular y no me contesta. Está exagerado. A veces hace uno de los CGT, ¿se llama acá, no? CGT. LGBTB. No sé qué es peor de las dos cosas, la CGT o el... Ahora, ¿viste que la gente cuando empieza a hacer ayuno de comida, empieza por pocas horas y cada vez va aumentando? Claro. Y la meta es llegar a 3 días de ayuno. No, claro. O sea, el mítico extrapoló eso, ayuno de dopamina, una semana sin el celular. Vive de vacaciones. No, claro. Los martes. Los martes Soy el tipo que más responde el celular más rápido. Y además, como por el lunes escándalo. Como Por el lunes escándalo. está arrancando la semana. No, pará. De nosotros Trabajo tres, poco. soy el tipo que más rápido responde el celular por escándalo, pero por amplísimo margen. Sí. No, eso puede ser. No tengo ningún tipo de duda. Que responde el celular no quiere decir que es otra cosa. Pero bueno, no, mentira, no. No, pero es los domingos. Sí. Los domingos un rato y porque Está si no, bueno, no a puedes ver, estar pero- al servicio constantemente del resto de las Y personas. en ese ayuno de dopamina aprovechas, me imagino, también estás con la familia, sales con alguien, o sea, y haces cosas personales que por ahí te gustan. No sé, yo sé que los sábados el mítico ve la UFC, es algo que... Come Nutella. Y come Sí. Nutella, o sea, es algo que yo sé y que nosotros sabemos que eso Tal te cual. causa placer. Ahora, Claro. si no hicieras eso, posiblemente estaría
liquidado. No, eso, claro, eso te ayuda a seguiría buscando proyectos de criptos y demás y estaría colapsado. Ya en un momento no podría. No, estaría el mítico escribiendo en la pizarra por qué Catecoin es un buen proyecto. Y ya fue, Estaría metiendo plata en cualquier lado. Estaría invirtiendo en alguna shitcoin. Vos fíjate que contra más colapsado estaba el mítico. Claro, nos hizo perfecto el ayuno de dopamina a nosotros. Metía plata en. ¿Cuántos Fox Finance nos perdimos? No, Fue la única derrota. Todo, Fue la todo. única derrota. No, pero la gente tiene que entender que el hijo de puta. nos lanzaba 3 proyectos diarios. ¡Tum! No. Miren lo que consiguió No. Bunny, boom, banana suave, pero pará, mítico. Todas positivas, todas. Es cierto, pero- Y antes que eso. No, y antes de eso también le mandaba. Comex. Uy, No, sí, no. Antes que eso Sí, era sí, peor. sí, Antes claro, de que eso no era podía peor. pensar fríamente, porque hay un síndrome que explica uno de los libros, un canal que es el síndrome, no me acuerdo cómo se llama, el síndrome del objeto radiante o el síndrome del objeto brillante, una cosa así, que con cada cosa nueva que ves te sorprendes y lo querés tener, ¿entendés? Claro, Y a mí eso me que pasaba puedo- eso con las shitcoins en un momento. En todo vi un doy. Me salió bien. Me salió en 90% de las veces bien, pero no es algo como para repetir. Claro. Bueno, en lo personal, los momentos de ocio, muy parecido con lo que era el leopardo, es cuando uno sale a cenar o está con la familia, que eso es lo que yo me privaba mucho. Eso es lo que yo me privaba mucho y... Porque, a ver, eso fue como decir, la información que yo obtuve. Yo dije, bueno, me privo de ciertas cosas y de ciertos gastos y ahí crezco. Lo cierto es que no fue así. Cuando empecé a crecer económicamente y empecé también a crecer en disfrute y en experiencia, me di cuenta de muchas cosas y esas disfrute y experiencia hicieron que yo creciera en los otros ámbitos. Me acuerdo cuando fui de viaje, a Córdoba, llegué pero activo, como si me hubieran conectado a un 220. Igual con las cenas, hay veces que uno gasta cierta cantidad de dinero, que es muy cierto, no te rías. Es muy cierto lo que dice el leopardo. Van a hacer un sticker algo, por favor. No, es muy cierto. Uy, no, dije algo. Acabo de ver algo por ahí, que entró. En fin. Entró alguien y se me cruzaron las ideas. Cuando gastas, o sea, cuando estás gastando en el restaurante, si tú lo ves de una manera... No, es otra. Si tú lo ves de una manera positiva... No la conozco esa, No, pero ya, mítico, no seas tan obvio. No seas tan obvio. Si lo ves de una manera positiva, lo que es el gasto... No, pero ves cómo son. Te sacaron del flow. Quedan sí, lo saqué, le corté el flow. Quedan 2 minutos y medio. En fin, bueno. No, me cortó. Las ideas en la cabeza me la Cuando cortó. gastas de una manera positiva. Claro, cuando gastas de una manera positiva, retomando todo lo que tomamos, el dinero, y también le das No, espacio... Bueno, No, Está imposible esto. no me dejan, cerrala. Nos pasamos de ocio. Trate como ala es, ¿no? Sí. no me dejan. Como ala es. Yo entré como ala. Ah, sí. Él entró como natura diversa. No me dejan terminar, Bueno, quedará la intriga Bueno. para el próximo programa. Lo dejo con la conclusión, ya tuvimos el inicio, el desenlace, que vayamos con la conclusión, ya que no pude terminarlo. Dense espacio, o sea, que primeramente, sí, tengan una obsesión de crecimiento con su negocio, pero una obsesión sana, ¿ok? Donde ustedes sí quieran que su negocio crezca, creen lo que son los sistemas para que su momento de disfrute se pueda ir aumentando con el tiempo, porque estoy seguro que las personas cuando piensan en disfrute o piensan en libertad financiera, o sea, tú piensas en libertad financiera y yo dudo que ustedes estén pensando en estar todos los días haciendo números. No, piensas en viajes, piensas en fiestas, piensas en disfrute de pareja y en muchas otras cosas. Entonces, para que eso se dé... Yo volví de viaje y hoy ya estamos comprando el nuevo viaje. No, y también estamos creando O sea, de verdad. la coin de cannabis. No, pero está bien. Es que esa es la idea. Eso es lo que nos metieron a nosotros libertad financiera. No, es que el cierto. superconsciente se activa también en los momentos que vos estás completamente disperso en otra cosa y se te vienen las ideas. Que Dependiendo. en ese momento, como por ejemplo cuando te estás por ir a dormir y en eso lo escribís. Cuando te salen las ideas en el momento porque tienen fecha de caducidad, te digo porque lo vi antes de ayer. Sí, pero hay que
Te falta mucho por el superconsciente. Bueno, es algo, leí 2 palabras recién. Bueno, gente, dejamos porque estamos, quedan 12 segundos. Les mando un saludo a Nico Cantori y Rama Castro que están ahí, a Nacho también, a toda la gente. Éxitos y abundancia, saludos a la gente de Spotify, saludos a la gente de Instagram. Acá con la gente que está en Twitch. Y disfrute, gente, disfrute. Claro, disfrute, enjoy. Sí, y me preguntan, la barbaridad que me preguntan. ¿Qué preguntan? Me preguntan si el ocio incluye aspirar sustancias dudosas puestas sobre implantes mamarios. ¿Se cerró acá? Sí, cerró. Obvio. Sí. Obvio que sí. Ahí no cerraste. Se cerró. Ahí. La cuidé, la producción siempre está. Es increíble que apenas se apaga Spotify y se transforma en 3 al derrape. Es más, yo lo escribí y se cambia el título solo. Se cambia el título. O sea, es increíble. Pero bueno, dejamos tranquilos, miran a la selección, ya hablé con Leonel, ya le dije que puede arrancar sin problema. No, hay que hacer la charla con los muchachos antes de que empiecen. Ah, está bien, la charla motivadora. Sí. Sí, y de disfrute también. Sí, hay que... Para después. Claro. Así que bueno, La charla de- gente, No es por nada, pero yo creo que vieron lo de la mina que le dijo a Julián Álvarez, eso tenía algo que ver con el disfrute, y lo inspiró a que él se volviera el mejor jugador hoy de la Liga Argentina. hizo una transmutación del deseo La sexual. piba esta de Elo Podcast, que No, dijo, ni idea. sí, que dijo, Sí. que si le ganas a Boca o si haces gol contra Boca te doy el orto, algo así. Es la transmutación del deseo sexual que habla Napoleón Hill en Sí. Piensa y hace Y rico. tiene que ver con el disfrute, porque el tipo me imagino que dijo, si yo desempeño bien en mi laburo, en mi trabajo, que es jugar Me van a fútbol. brindar ese servicio. Claro, puedo tener a posteriori. A posteriori. Saludos muchachos, Bueno, gente, un abrazo. los dejo con el Todoripa de la selección. Éxitos y abundancia y bueno, nos estamos viendo... Todo gripa. Hay Pérez, ahora vamos a charlar al respecto. Todoripa. Hay mejores, hay peores. Todoripa. Todo gripa, patidoro se hace así, ¿no? No importa, no Tiene que ver. La Hay toda palabra- una teoría que vamos a hablar La ahora. palabra albergue. Doparty, la- no, no, es Doparty. Es Doparty también, pero se puede decir Todoripa. Pero puede ser como el Lompa, porque Lompa, Sí, ¿qué es palompa? Claro, Mierda, es claro, palompa. tal cual. Ayer me pidieron mucho, nos pidieron en el programa de Desglosando la Blockchain, nos pidieron mucha abundancia al desnudo. Podemos, sí. Podemos- Pero si el señor también estaría dispuesto a una abundancia al desnudo o... No, estoy totalmente exento de eso. Claro, está preso. Claro, el sultán siempre es cuando él se embarra, cuando él que se llevarlo. cae, cuando él se cae, siempre tira el mantel. Siempre. Pero Es bueno, como los narcos que cuando lo agarra la DEA que dice, bueno, ya que estamos... empieza. Bájame, quítame la cadena perpetua, Bueno, saludos muchachos. Bueno, gente, éxitos y abundancia. Nos vemos. Chau.